Hola mis queridísimos suscriptores, vamos a ver a quién le toca la lectura esta semana, esta lectura especial con los dados. Al signo de Capricornio. Muy bien, este es el signo de Capricornio, así que bienvenido a mi canal, mi queridísimo Capricornio, y bienvenido a esta lectura especial para ti, mi queridísimo Capricornio. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Capricornio que cada día hacéis todo esto posible, con vuestros likes, vuestras suscripciones y vuestros comentarios. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Capricornio, millones de gracias de corazón. Dicho esto, ¿qué es lo más importante para mí? Hoy quiero compartir contigo esta lectura especial. Sí es cierto que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los signos de Capricornio. Pero si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso que tus guías, tus ángeles, el universo quiere mostrarte. Lo que no resuene, mándalo al universo para que vuelva a ti en el momento en que lo necesites. Así que mi queridísimo Capricornio, fíjate, el dado quiso que la suerte te acompañara a ti esta semana. No sé si se aprecia, ahí está. Esta es tu energía, la energía que vas a manejar tú durante esta semana. La casa que nos ha salido es la casa número 2. Aquí está. Esta casa, la número 2, pertenece al signo de Tauro y esta casa es la casa de yo tengo. Es la casa de las riquezas, del dinero, del trabajo, de los negocios. Como que es la casa de lo que tú haces en relación contigo mismo y qué puedes conseguir. ¿Vale? También nos puede indicar afectos y amores, pero con colegas y colaboradores. ¿Vale? Esta es la casa que te ha correspondido. Y el planeta, mejor dicho, es el nodo norte. El nodo norte se llama Cactus Draconi, cola de dragón. Esto significa... el nodo norte significa en tu carta natal, pues es la misión de tu vida, lo que tienes que hacer en esta vida, lo que tienes que curar o cambiar por karma que vienes arrastrando del pasado, mi queridísimo Capricornio. ¿Vale? Es mirar en tu carta natal dónde cae tu nodo norte. Muy bien, pues dicho esto, vamos a ver qué es lo que el tarot nos quiere decir para ti. Mi queridísimo Capricornio, ¿qué energía te va a mover durante este año, durante estos meses? Muy bien, una cartita para Capricornio, por favor. Recordarte, mi queridísimo Capricornio, que esta lectura es para Capricornio de Sol, Luna, Ascendente y Venus. Por eso es muy importante que no te olvides de chequear tu ascendente, así completarás tu lectura, mi queridísimo Capricornio. Muy bien, fíjate, salieron dos, las voy a dejar porque si han querido salir dos es porque te hace falta que te den dos noticias. Muy bien, mi queridísimo Capricornio, vamos a empezar con el 3 de copas. El 3 de copas maneja la energía de Libra, Cáncer y Piscis y aquí vemos a unas chicas pues celebrando algo. Esto nos quiere indicar para ti, mi queridísimo Capricornio, que durante este año pues vas a tener celebraciones, te vas a divertir... Quizás vas a ser un poquito más generoso y que vas a pasar pues unos meses o un año quizás muy alegre. ¿Vale? Esta es una de las cartas. Y luego nos sale el 10 de bastos. El 10 de bastos maneja la energía de Leo. Y esto nos puede estar indicando, mi queridísimo Capricornio, que durante este año vas a vivir un poquito en exceso. ¿Vale? Como que te vas a exceder bastante este año. Es posible que por ese motivo se te hagan las cosas pues un poquito cuesta para arriba durante este año, que te pongas un poquito de limitaciones quizás, pero esta carta creo que nos viene a invitar a que busques el equilibrio. Muy bien, las dejamos por aquí. Esta es la energía que se te va a mover a ti, mi queridísimo Capricornio, durante estos meses.
Y en la base, fíjate, se nos queda el arcano mayor de la templanza. Este arcano maneja la energía de Sagitario y nos viene a decir pues que te tomes las cosas con calma, con moderación, pues que si sales mucho de fiesta, que tienes muchas celebraciones y eso te va a producir pues un exceso pues no sé, de agotamiento, de cansancio quizás, pues que te lo tomes con calma y con moderación y que fluyas, pero buscando el equilibrio armonioso. Perdón. Muy bien, vamos a ver la casa que se nos mueve en la casa número 2. ¿Qué nos quiere decir el tarot para ti, mi queridísimo Capricornio? La casa número 2 es la casa de Tauro y es la casa de las riquezas de uno mismo. Muy bien, una cartita para Capricornio, por favor. Es la forma de hacer dinero. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Ahí está, se volteó. El 2 de espadas. El 2 de espadas. Fíjate, mi queridísimo Capricornio, la casa 2, pues nos quiere decir, fíjate, la casa 2, el 2 de espadas, o sea, 22, un número maestro. Esta carta maneja la energía de Virgo, Tauro y tu energía, mi queridísimo Capricornio, y es posible pues que tengas desconcierto, quizás cosas que no quieres ver o que a lo mejor pues durante esas fiestas o esas reuniones que te vas a pegar durante este mes o este año, te vayas a enterar de algún secreto oculto, ¿vale? También nos puede decir pues que puede ser que no quieras afrontar una situación incómoda. Quizás es muy probable que durante este año pues tengas a lo mejor pues dificultades, un poquito de dificultades por lo que no puedas conseguir, ¿no? Al ser la casa 2, el yo tengo, tus pertenencias, pues a lo mejor debes de tener quizás alguna pérdida o alguna cosa que te bloquea y que no te deja que esas ganancias lleguen a ti del todo, ¿vale? Como que quizás tengas que pedir ayuda a esas personas, a esos amigos, a esos colegas que tienes en tu vida para así poder llevar adelante esas ganancias de una forma más sostenible, ¿vale? En la base se nos queda, fíjate, el 5 de copas. El 5 de copas maneja la energía de Piscis y Escorpio y esta carta nos quiere decir, pues quizás que vayas a tener alguna pérdida. Ten cuidado porque no te gastes todo el dinero en fiestas, mi queridísimo Capricornio, porque es probable que eso se resienta tu bolsillo. Y puede ser que tengas, pues, una negación o una actitud un poco pesimista o algún remordimiento por quizás ese secreto que te están ocultando y del cual vas a tener conocimiento pues quizás en esas fiestas, ¿vale? También nos puede indicar pues que dejes atrás esas fiestas, que no salgas tanto pues con los amigos, ¿no? Y que te preocupes más de ti, mi queridísimo Capricornio. Vamos a ver el nodo norte, qué energía nos quiere mover. Una cartita para Capricornio, por favor. Ahí está. En la mesa se nos queda el arcano mayor, darse cuenta, el arcano mayor número 7. Este arcano pertenece al carro, maneja la energía de Cáncer. Y este carta nos viene a decir, pues, que tienes que hacer, que tú has venido aquí a la victoria, tú has venido aquí a avanzar, a confiar en ti. O sea, eso es lo que tú tienes que hacer durante este año, ¿no? Durante tu vida. El nodo norte te da la oportunidad, pues, esa fuerza para comenzar nuevas metas. Aunque tú lo hayas pasado mal o creas que lo vas a pasar mal o quizás lo pases mal durante este año, no importa, porque tú tienes la suficientemente fuerza, Capricornio, para llevar y avanzar todo lo que te propongas hacia adelante. Te está diciendo que agarres determinación en lo que tú desees. Porque fíjate que en la base se nos queda otro arcano mayor, nos han salido 3 arcanos mayores para ti, mi queridísimo Capricornio, y nos sale la creatividad. Esta carta pertenece a la emperatriz en el tarot y nos quiere decir, pues,
que tienes esa creatividad para hacer las cosas posible, que quizás tengas que reinventarte este año. A lo mejor estás yendo mucho hacia tu nodo sur porque es cierto que nosotros por inercia, ¿vale? Nos sentimos más cómodos en el nodo sur porque es lo que traemos de nuestras vidas pasadas, es lo que conocemos y nos cuesta mucho avanzar hacia nuestro nodo norte, que es lo que realmente tenemos aquí que hacer para poder sanar todo ese karma que llevamos arrastrando de nuestras vidas anteriores. Esta carta es la maternidad, es la abundancia y yo creo que lo que nos viene a indicar que si tú sigues el camino correcto, mi queridísimo Capricornio, vas a llegar a esa abundancia para poder conseguir todo lo que te propongas o todo lo que tú desees. Vamos a ver qué nos quieren decir para ti, qué nos quieren aconsejar para tu energía. Muy bien, una cartita para Capricornio, por favor. Ahí está. Salió una, así que la dejo porque si salieron dos es porque eso es lo que tú tenías que oír y esto es lo que ellos te quieren aconsejar. Fíjate, en la mesa se nos queda el cuarzo titanio o cristal aura arco iris y te dice múltiples facetas. La persona o situación por la que preguntas consta de muchas facetas. Fíjate que lo que te están diciendo, ¿no? Pues que tú, como buen Capricornio que eres, pues sabes manejar las cosas de una forma muy concreta, te gusta hacer las cosas bien, te gusta llegar al éxito, ¿vale? Eres una persona como signo de Capricornio que te gusta llegar a ese éxito por encima de todo. O sea, tienes un montón de cosas y de cualidades para poder llevar a cabo todo lo que te propongas durante este año. Pero eso sí, déjate de tanta fiesta y que lograrás solamente estar cansado, tener alguna pérdida de dinero y lo que tienes que hacer es trabajártelo e irte hacia tu nodo norte, hacia agarrar esa confianza, avanzar, para así poder sacar esa creatividad y llegar a esa abundancia. Vamos a ver en la base, fíjate, el ojo de tigre. Y te están diciendo, fíjate que lo que te están diciendo, mi queridísimo Capricornio, lo mismo que te estaba diciendo ahora, confianza en uno mismo a través de la confianza en Dios. Cree en ti mismo mediante la fe que Dios trabaja a través de ti. O sea, fíjate lo que te están diciendo tus ángeles, tus guías, el universo, ¿no? Justamente lo que estábamos hablando, mi queridísimo Capricornio, que tienes que dejar atrás, pues esas facetas que vienes arrastrando de tu nodo sur, porque quizás, pues las fiestas, el pasártelo bien, el ir de fiesta en fiesta, divertirte, eso viene de tu nodo sur y lo que tienes que hacer ahora es agarrar tu nodo norte, coger las riendas de tu vida, encauzar tu vida para así poder llegar a esa abundancia. Vamos a ver qué cartita nos da para ti, qué consejo para este 2 de espadas, mi queridísimo Capricornio. Una cartita para Capricornio, por favor. Si esta lectura te está gustando y está resonando contigo, te agradecería que le dieras a un like y que te suscribieras, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Ahí está, ¿no? Salieron 3, fíjate, las 3 las devuelvo, son demasiadas, solo quiero una cartita. Una carta para Capricornio, por favor. Ahí está. Fíjate lo que te dicen, mi queridísimo Capricornio, terreno desconocido y vemos ahí a una persona adentrándose en un bosque helado con una lechuza, o sea, la sabiduría y un pajarito, la libertad. Y te están diciendo, estás exactamente donde debías. O sea, es muy probable que ese 2 de espadas pues te esté haciendo dudar de esas cosas, pero que ellos te están aconsejando pues que ahora mismo estás donde debes para meterte en ese territorio desconocido para poder llegar a ese nodo norte y poder ser realmente la persona que has venido a ser en esta vida, mi queridísimo Capricornio. Porque fíjate que en la base se nos queda comenzar ahora y vemos ahí como
una persona se va alejando y va dejando las cosas atrás y te está diciendo, da el primer paso. O sea, ahora es el momento de comenzar, de dejar atrás ese nodo sur, que todos nos sentimos muy cómodos en él y que no avanzamos hacia adelante por esas cosas pues que conocemos y que no nos gusta cambiar, no nos damos cuenta, ¿vale? Pero sí que tenemos que, si no queremos volver a repetir y a repetir y a repetir ese karma, tenemos que poner todas las herramientas y todo lo que tenemos en esta vida para poder llegar lo mejor posible a ese nodo norte. Vamos a ver qué nos aconsejan para que tú llegues mejor a ese nodo norte, mi queridísimo Capricornio. Las hadas. Muy bien, una cartita para Capricornio, por favor. Ahí está. Fíjate, nos dice, todo va bien, no te preocupes, todo está saliendo de maravilla, y te alza sus manos y el corazón. Fíjate que nos sale con la carta de darse cuenta, ¿no? Como que tienes que sacar esa persona que tienes dentro, que la tienes escondida, que la ocultas entre tantas fiestas, con amigos, con colegas, ¿vale? Y no te quieres dar cuenta, y todo eso lo tienes que dejar atrás. Para poder lograr el equilibrio, sacar esa creatividad y no dudar realmente de quién eres para llegar a esa abundancia material que nos regala la casa 2, mi queridísimo Capricornio. Porque fíjate, en la base se nos queda tu deseo está a tu alcance. Ten fe, pues tienes todo a tu favor, mi queridísimo Capricornio. O sea, ten fe en ti, confía en ti, no dejes que nadie por nada del mundo te diga, tú eres así porque yo soy así, ni siquiera tú mismo, tú no eres así, o sea, tú traes algo arrastrando de tus vidas pasadas, traes karma, traes actitudes, pensamientos, cosas que hacer, patrones, pues todo eso hay que dejarlo atrás y renacer como una persona nueva para así poder llegar a ser tu nodo norte, que es lo que realmente has venido a esta vida, mi queridísimo Capricornio. Vamos a ver qué consejo nos dan para ti los arcángeles, los ángeles. Una cartita para Capricornio, por favor. Si esta lectura está resonando contigo, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Muy bien, una cartita para Capricornio, por favor. Ahí está. Fíjate lo que se nos queda en la mesa. El arcángel Samuel y te dicen, el ser amado. Yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela espiritual. Fíjate, pues claro, es normal, con tanta fiesta, pues no encuentras a esa pareja que realmente te ayude a sentarte. O si tienes pareja, pues quizás el arcángel Samuel te ayude a que no estés ahí con todas las dudas y te lleve a llevar esa relación muchísimo mejor contigo mismo, con tu pareja, y si no la tienes, pues te ayudará a encontrarla, y si no, contigo mismo, porque no hay nadie mejor que uno mismo que sea su alma gemela, ¿vale? Y en la base se nos queda, fíjate, mi queridísimo Capricornio, el arcángel Rafael, y te dicen, comprensión espiritual. Yo aporto la información y los símbolos esotéricos que te ayudarán a comprender las verdades espirituales. Y vemos ahí una paloma, como que estás bendecido por el Espíritu Santo, mi queridísimo Capricornio. O sea, lo que te están diciendo tus ángeles, los arcángeles, es que tienes que avanzar. Tienes que ir hacia tu nodo norte, tienes que dejar de tanta fiesta, buscar ese equilibrio, quizás tengas un poco de discusiones con tu mujer, con tu pareja, por tantas fiestas que te estás pegando o te estás, que no paras, vamos, y que eso te hace producir cansancio, estás cansado. Lo que tienes que hacer es buscar ese equilibrio, como te dice la templanza,
¿vale? Buscar ese equilibrio, buscar la calma, la moderación. Es muy bueno salir de fiesta, sí, mi queridísimo Capricornio, pero siempre con moderación, porque así te ahorras las discusiones y las cosas. Ir hacia dejar ese 10 de bastos que no te deja, pues que estás cansado, no puedes avanzar, ¿vale? No quieres ver más allá, ir más y dejar también ese 2 de espadas, ¿no? Como que no quieres afrontar esa situación porque te incomoda, pues afróntala, porque realmente esto te está gastando dinero, te está teniendo pérdidas monetarias, y lo que tienes que hacer es ir hacia tu nodo norte, donde tienes que sacar tu creatividad, donde tienes que agarrar las riendas de tu vida, dejar atrás el pasado, esa actitud pesimista, quizás tengas alguna decepción, pero que cada pérdida, lo que te dice esta carta del 5 de copas, que cada pérdida es para abrir unos nuevos caminos. Que confíes en ti mismo a través de la confianza de Dios, porque te lo están diciendo. Es hora de dar el primer paso, porque así tu deseo se verá manifestado. Métete en ese territorio desconocido que no quieres aún meterte por miedo, porque tus múltiples facetas, tus múltiples cualidades, ¿vale? Van a salir a la luz. Así que nada, mi queridísimo Capricornio, millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían decirte. Te agradecería que te suscribieras, que le dieras a un like, que es muy importante para mí, y que me dejaras un comentario si esta lectura ha resonado contigo y si quieres más lecturas como esta. Lo que no haya resonado contigo, deja que el universo se lo lleve para que en otro momento vuelva a ti. Así que millones de gracias, mi queridísimo Capricornio, te envío muchísima luz y nos vemos muy pronto.